Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Bueno, entonces continuamos en la serie de Hebreos, ¿sale? Continuamos hoy con la segunda parte del capítulo 5. Estaba leyendo en mis tiempos de ocio un cuestionario, un cuestionario para ver qué tan jalapeño eras. Ahora tengo curiosidad, ¿cuántos son de Jalapa? Creo que la mayoría, ¿no? Los que no son de Jalapa se pueden retirar, por favor. Mira, está este cuestionario, ¿no? Entonces dice, ¿eres jarocho? Sí. Si tuviéramos el tiempo, me interesaría mucho ver cuántas personas levantan la mano, pero no lo vamos a hacer. Solo va a haber una pregunta y voy a ver cuántos levantan la mano. A ver, bueno, dice, ¿eres jarocho? Sí. ¿Has comido una nieve de güero güero? ¿Has salido a cantar la rama? ¿Has aventado una moneda al sacamonedas del malecón? ¿Has desayunado bolovanes? ¿Has bailado reggaetón en la fiesta de las madres? Nadie. ¿Has tomado un lechero en la parroquia? ¿Has quemado al viejo del año nuevo? ¿Has tomado refresco Sarasa? ¿Has ido al carnaval? ¿Has comido maruchan con esquites? Ni siquiera sabía que existía. ¿Has comprado un combo de pizza y yogur de los lagos? ¿Has aprendido a relacionar la canción Sergio el Bailador con el gas? ¿Has escuchado la historia de terror de la muñeca de las ánimas? Yarini, creo que así se ponían el nombre Yarini, ¿han escuchado? Yo la he visto en una ventana, pero no sabía cómo se llamaba. Si te llamas Yarini, no lo tomes personal. Dice, ¿te han tomado la presión en el Parque Juárez? Esa es clásica, creo que a todos. Ok, ¿has participado en la carrera de melones en el puente Jalitic? Ni siquiera sabía que existía. ¿Te han tomado una foto en el conejo de Murillo Vidal hace años? ¿Eres adicto al chile seco? Un día fui con Jared y con David a una conferencia. Estábamos en México, estábamos en un Vips o en un Sambors, uno de estos, y nos dieron una carne asada, y entonces David levanta la mano y pregunta que si le pueden dar chile seco, y la gente se la queda viendo como, ¿qué es chile seco? Vienes de Veracruz, ¿verdad? Y entonces abre su mochila y saca el chile seco y no es cierto. Ok, bueno, si te das cuenta, ¿no? Bueno, eres de Jalapa, sí. Ahora, ojalá que pudiéramos en la iglesia
preguntar, bueno, ¿eres verdadero cristiano? Sí. ¿O eres regenerado? Sí. ¿O eres un verdadero creyente? Sí. La verdad que es más difícil. Históricamente hay un término, incluso es corpus per mixtum, y es el cuerpo mixto. Y es la realidad de que en la iglesia muchas veces no sabemos quiénes son los que están, ni están los que son. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? El autor de Hebreos sigue platicando, nos sigue predicando de esto. Y la realidad es que hay un cuerpo mixto en cada iglesia, y el autor de Hebreos está enfrentado con esta realidad de que hay muchos que pretenden ser creyentes pero no lo son. Hay muchos que presumen ser creyentes pero no lo son. Hay otros que son creyentes pero están desanimados por su pecado. Hay otros que son verdaderos creyentes y son ejemplo para otros. La realidad es que la iglesia es un cuerpo mixto. Y entonces, ¿te acuerdas cuando Jesús incluso habla del trigo y la cizaña? Y entonces dice en la parábola de que hay trigo, hay verdadero trigo, hay cizaña. Pero entonces debemos de esperar, debemos de ver que las personas crezcan, debemos de ver cómo se desarrollan. Y entonces ahí con sabiduría podemos ver, bueno, esta persona tiene una fe verdadera, o esta persona profesa una fe, pero esa fe es incapaz de transformarlo. Este autor sigue predicando sobre este tema. De hecho, un apodo al autor de Hebreos es el predicador. Y de hecho, el libro de Hebreos, si tú lo lees en una sentada, lo vas a leer en 35 minutos. Y de hecho, el libro de Hebreos es una homilía. ¿Sabes qué es una homilía? Una homilía es una prédica. Y entonces, de hecho, el autor de Hebreos escribió este libro, y más que un libro es una prédica. Él escribió esta prédica, haz de cuenta, como un manuscrito para predicarle a su iglesia. Y lo que hace es que tiene una advertencia y una esperanza, una advertencia, una esperanza. Y entonces, si estás desanimado en estos principios del libro de Hebreos, lo que el autor de Hebreos está haciendo es nos está advirtiendo, y al último va a venir la esperanza. Es como los puritanos decían, que al predicar primero vamos a lavar la herida y al último vamos a poner el ungüento. Pero no pones el ungüento sin antes limpiar la herida. Y entonces el autor de Hebreos es lo que está haciendo, y va a describir 3 tipos de personas en esta prédica. No sé si has visto una película, El bueno, el malo y el feo, hace muchísimo tiempo. Ya después la podemos ver. Digo, no aquí, pero me puedes invitar o te puedo invitar a verla. Pero en esta película habla sobre 3 vaqueros que no sabemos su personalidad. Al principio ves la película y no sabes quién es quién, no sabes qué va a pasar, pero conforme pasa la película te das cuenta el carácter y las cosas que van haciendo estas personas, y entonces se van identificando como el bueno, el malo y el feo. Entonces fíjate, en esta prédica va a haber 3 puntos, y entonces vamos a ver el feo, vamos a ver el malo y vamos a ver el bueno. Y entonces, ¿te acuerdas que empecé la prédica diciendo, ¿eres de Jalapa? Sí. Entonces déjame empezar la prédica diciendo, ¿eres feo? Sí. Vamos primero a ver al feo, después al malo y después al bueno. ¿Sale? Entonces, ¿eres feo? Sí. Y muchos ya están desanimados desde ahorita. No, tranquilo. Si eres feo en cuanto a apariencia física, no te preocupes. Estamos hablando de una realidad espiritual. Entonces, ¿eres feo? Sí. ¿Eres feo? Sí, eres inmaduro. Fíjate que el autor de Hebreos está describiendo que dentro de la iglesia hay personas que son muy inmaduras. Versículo 11, capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec, está hablando del tabernáculo, de los sacrificios. Haz de cuenta que nos está hablando de doctrina, nos está hablando de Biblia. Y entonces llega, en el versículo 11 se tiene que parar, y entonces dice, ojalá pudiera explicarles más sobre este tema, tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Literalmente, de hecho la Reina Valera dice, son lentos para entender. Si quiere ser súper literal, significa son de oídos perezosos.
Ojalá que pudiéramos predicar doctrina, pero hay muchos que son de oídos perezosos, es lo que está diciendo. Fíjate el versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros, y sin embargo necesita que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. A estas alturas está asumiendo que hay un crecimiento normal. La persona llega a Cristo, la persona conoce a Cristo, la persona se fortalece en Cristo y llega un punto en donde esta persona puede alimentar a otras personas, puede dirigir a otras personas a Cristo, puede discipular, puede vivir como cristiano. Pero dice, en realidad a estas alturas ya deberían de ser maestros, pero necesitan que alguien les vuelva a enseñar otra vez. Haz de cuenta que empiecen otra vez un discipulado con ustedes. Necesitan leche en vez de alimento sólido. Utiliza una imagen bastante grotesca y es de un adulto otra vez necesitando pecho. Y ponte a pensar que en la iglesia, si pudiéramos literalmente imaginarnos lo que este autor nos está diciendo, es que hay cristianos, adultos, que todavía utilizan pañales, que todavía necesitan pecho, que todavía son tan egoístas como un bebé. ¿Has convivido con un bebé? Ellos piensan solamente en sus necesidades. Ellos son incapaces de alimentarse, ¿cierto? De hecho, no quieren comer lo que necesitan comer. Y entonces estás ahí haciendo avioncito, y entonces estás ahí haciendo trenecito para que coman. Porque ellos solo comen y pueden digerir leche. No pueden, ni siquiera están interesados en comer otra cosa. Y ¿sabes qué? La tentación de la iglesia es que muchas veces sucumbimos a la presión de los bebés y entretenemos más que enseñar. Y entonces, como un papá está ahí con su avioncito, con su trenecito, dándole de comer al bebé para que coma, muchas veces armamos todo un programa, todo un sistema de entretenimiento más que de enseñanza. Y tenemos a la iglesia creciendo numéricamente solamente, pero en cuanto a madurez, son un montón de bebés. Y este autor está diciendo, ojalá pudiéramos hablar de doctrina, ojalá pudiéramos enseñarles, ojalá pudiéramos apuntarlos lo que significa el sacerdocio de Cristo, pero la verdad es que necesitan leche. A estas alturas ya deberían de estar enseñando a otras personas. A estas alturas ya deberían ustedes de dejar los pañales, de empezar de hacer destrozos y poder alimentarse ustedes mismos, de alimentar a los demás. Entonces muchos necesitan ser entretenidos y no alimentados. El error de la iglesia es entonces entretener más que enseñar. Y queremos mantener a la iglesia, queremos mantener a personas involucradas en la iglesia, pero si no los enseñamos, si no los movemos más allá de la leche, simplemente son bebés comportándose como bebés, comiendo como bebés, perdóname el lenguaje, pero utilizando pañales como bebés, ensuciándose como bebés, incapaces de caminar, de alimentarse por ellos mismos. Tienen oídos perezosos. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo estás escuchando tú? ¿Tienes oídos perezosos? ¿Tienes oídos flojos? ¿Tienes oídos que les entra una cosa por un lado y les sale por el otro? No, en verdad no estoy apuntando a nadie. Creo que son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Cómo es que podemos escuchar mejor? ¿Cómo es que podemos no tener oídos perezosos? ¿Anotas lo que vas aprendiendo para poder meditarlo en la semana? ¿Te acuerdas lo que predicamos la semana pasada y lo sigues meditando para poder alimentarte y poder crecer durante la semana? ¿Cómo es que puedes evitar tener oídos perezosos? Otra cosa bastante práctica, ¿duermes bien el sábado en la noche?
para venir el domingo y poder escuchar, o vienes a medio escuchar y a medio dormirte porque el sábado en la noche viste otra cosa. Y entonces tienes oídos perezosos. Por eso no creces, por eso sigues con el biberón, porque tienes oídos perezosos. Y entonces vienes a la iglesia a sentarte como un bebé, tal vez nada más a ser alimentado. Y tal vez que te hagan el avioncito, y tal vez que te hagan el trenecito, y te entretienes cuando hay una historia chistosa, pero cuando están hablando de Jesús, empiezas a pensar, híjole, dejé los frijoles, me voy a echar los tacos después de la iglesia. Fíjate lo que está diciendo, ojalá pudiéramos predicarles bien, pero tienen oídos perezosos. Y lo que está hablando el autor no es simplemente conocimiento teológico, sino práctica. Fíjate que utiliza un lenguaje parecido a 1 Corintios 3 cuando el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son muy inteligentes, muy astutos teológicamente, pero espiritualmente son unos bebés. De hecho, utiliza el mismo lenguaje. Son astutos teológicamente, pero no practican nada de lo que dicen creer. Fíjate en el versículo 1 del capítulo 6, Hebreos 6, versículo 1 y 2. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, versículo 2, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjate que no significa superarlo como si no fuera importante, sino que eso sea la base de nuestro crecimiento. Lo que está diciendo es que hay personas que son atrofiadas espiritualmente, que son bebés espiritualmente, que viven en lo básico y entonces no se mueven, o lo básico no los mueve a crecer. Entonces, domingo a domingo caen en el mismo pecado, regresan a lo básico, perdón de Cristo, buenísimo, sí lo necesitamos, pero el domingo que viene ese perdón de Cristo fue incapaz de transformarlos, siguen en el mismo pecado, domingo a domingo siguen en el mismo pecado, y son cristianos que viven atorados en lo básico. O sea que lo básico no los mueve no a superar lo básico, sino no los mueve a crecer en lo básico. Entonces nosotros decimos que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Debes de vivir en arrepentimiento. Ese arrepentimiento entonces nos impulsa a vivir en verdadero arrepentimiento, en crecimiento, no atorado en lo mismo, no atorado en lo mismo, no atorado en lo mismo, y no soy productivo ni en la iglesia ni para nadie porque estoy atorado en lo mismo. Eso es lo que el autor está diciendo. Dice, movámonos, está el fundamento ya sabemos lo básico, ya nos han predicado, ya nos han discipulado, ahora vamos a movernos en base a eso. Dice entonces que dejando a un lado las enseñanzas elementales, literalmente es impulsándonos en esas enseñanzas. Movámonos al crecimiento. Nadie ni tu pastor puede crecer por ti. Nadie, ni tu pastor van a crecer por ti. Y entonces si vas al gimnasio, puedes pagar membresía por el gimnasio, puedes comprarte unos shorts o una playera para ir al gimnasio, pero no le puedes pagar al coach o al que te está ahí animando para que levante las pesas por ti, ¿cierto? O sea, te enseñan cómo levantar las pesas, pero tú tienes que levantarlas. Imagínate si yo pudiera pagar al gimnasio, el instructor ya se pone bien así, bien mamey, y entonces ya yo salgo así, bien flaquito, ¿no? Con mis piernas bien flacas, y bueno, entonces viene a hacer ejercicio. Pues viniste a fresear tal vez, pero nadie puede crecer por ti. Entonces, nos juntamos los miércoles, primer miércoles de cada mes para orar. Vamos a ejercitarnos. Vamos a orar como iglesia, vamos a aprender a orar. La vez pasada había personas buenas que no sé orar. Padrísimo, qué bueno, pues para eso es la iglesia. Vamos a aprender a orar, no pasa nada, todos nos conocemos. Nadie nace sabiendo cómo orar, y entonces dale, vamos a orar, vamos a tomar esos primeros pasos. Podemos poner el miércoles, podemos separar un jueves para mujeres, podemos separar un martes para hombres, podemos
poner domingo, pero eres tú el que necesita dejar el biberón. Eres tú el que necesita fortalecerse. Fíjate, Paul Tripp, si no has leído a Paul Tripp, te lo recomiendo mucho. Sacó un nuevo libro sobre el sufrimiento, es buenísimo. Bueno, Paul Tripp dice, la madurez no es simplemente algo que haces con tu mente. La madurez no es simplemente algo que haces con tu mente. No, la madurez se trata de cómo vives tu vida. Es posible ser teológicamente astuto y sin embargo un inmaduro. Es posible ser bíblicamente alfabetizado y que necesitas un crecimiento espiritual significativo. Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. El ser no bebé no significa amasar conocimiento, sino practicar lo que sabes. Puedes ser un bebé muy inteligente. Puedes ser un bebé muy egoísta, muy carnal, pero muy inteligente. El autor de Hebreos está diciendo, practica lo que sabes. Hay muchos que se siguen sentando en el pañal. Hay muchos que siguen embarrando, hay muchos que siguen reclamando su derecho a lo que ellos piensan deben de tener. Hay muchos que nada más vienen a ser entretenidos. Ahora, ¿por qué unos maduran más rápido y por qué otros han vivido como bebés por bastante tiempo? ¿Por qué? Te diría porque los que crecen están dispuestos a dejar el pañal y la botella. Hace unas semanas, de hecho este domingo, Isaías, veníamos a la iglesia y entonces estábamos manejando y cada vez que oramos, el Oseas siempre ora por salchicha y por pepperoni, le encantan los embutidos, le dice gracias Jesús porque hiciste salchicha, gracias Jesús porque catsup, o sea sus oraciones no tienen sentido absoluto y nosotros lo esperamos y decimos amén, amén Oseas. Y Isaías empezó a orar este domingo y su oración fue, y nosotros dijimos, wow, mira, ya el domingo que viene va a predicar. Él empezó a orar, no es cierto, no, Chance lo hizo por presión social, no sé, pero su oración fue, Señor, te rogamos que la iglesia escuche de tu Hijo y que crean en Cristo. Y nosotros, mira, qué padre, eso es una buena oración. Y entonces de Rebeca y yo dijimos, wow, qué padre, esa es una buena oración, Isaías. ¿Y sabes lo que pasó? Que Oseas se dio cuenta y dijo, así ora una persona grande. Y ahora empieza a orar por salchicha y Jesús, pero ya empieza a orar por algo más que lo que estaba orando. Y entonces pasa también cuando él estaba en pañal, Oseas se dio cuenta que Isaías no estaba en pañal, que Isaías iba al baño, y entonces Oseas le incomodaba el usar pañal. En verdad lloraba cuando le ganaba en el pañal, lloraba, se enojaba, se frustraba porque no quería. Y entonces Isaías decía, bebé. Y entonces el Oseas no le gustaba. Y entonces eso fue algo por lo cual dejó el pañal muchísimo antes de lo cual Isaías lo dejó cuando él estaba utilizando pañal. Pero estas personas que crecen espiritualmente han decidido, han dejado, no están conformes con el biberón, no están conformes viviendo como bebés espirituales. Muchos vivimos en extraordinarios como bebés. Dios nos pone a prueba, vamos ahí y seguimos en ese extraordinario permanente, en ese pañal permanente, en ese biberón permanente. Ahora, eres feo, sí. Eres inmaduro, sí. Tienes oídos perezosos. Si no has progresado espiritualmente, si ves que personas alrededor de ti progresan espiritualmente, crecen espiritualmente, pero tú sigues atorado en lo mismo, eres feo, eres inmaduro. Prefieres ser entretenido y no alimentado. Prefieres ser entretenido y no alimentado. Nadie ha aprendido de ti. Fíjate, a estas alturas ya ustedes deberían de enseñar. Hay personas que han pasado como cristianos 1, 2, 3, 4, 5 años y nadie ha aprendido de nosotros. Somos bebés espirituales, tenemos que afrontarlo. Estamos feos. Y fíjate que no nada más puse bajo el título de feo, nada más por ser chistoso, pero el autor de Hebreos nos está dando una imagen grotesca. Es un adulto que está regresando al pecho
de su madre es algo innatural, es algo no natural, es algo que es repulsivo. Y la iglesia así se ve cuando son cristianos que ya deberían de servir, que deberían de madurar a otros, que deberían de ser capaces de alimentarse a ellos, pero siguen reclamando su biberón, siguen haciéndose en los pañales. Eres feo si tienes oídos perezosos, no has progresado espiritualmente, prefieres ser entretenido y no alimentado, nadie ha aprendido de ti. Pregúntate, ¿alguien ha aprendido de mí? ¿He discipulado a alguien? ¿Has llegado al conocimiento de Cristo por mí? ¿Sabes más de lo que practicas? ¿Sigues atorado? ¿O lo elemental no te hace crecer? Ok, vemos el feo o el maduro. Eres malo, sí, rechazas a Cristo conscientemente. Ahora vamos aquí al principio del capítulo 6. Este es un texto que se ha utilizado por los arminianos, por los reformados. Los arminianos son los que sostienen que la salvación se puede perder, que tú escoges a Dios y entonces tú puedes escoger rechazar a Dios. Y tiene sentido, si es en medio de mis habilidades, por mis habilidades las que yo escojo a Cristo, es por mis habilidades la que mi salvación depende. Esos son los reformados, esos son los arminianos, nosotros tenemos otra convicción. Nosotros creemos que bíblicamente la Biblia nos enseña que la salvación depende de Dios, que es Dios haciendo un milagro en nuestros corazones, que es Dios sellando nuestros corazones, que es Dios a pesar de nosotros, y entonces de Dios depende nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Entonces nosotros predicamos que la salvación no se pierde, que una vez un creyente ha sido sellado, jamás va a dejar de ser creyente. Entonces, ¿de qué está hablando este versículo? Fíjate, te voy a dar argumentos generales para poder hablar de este versículo, y si tienes alguna duda después te puedes acercar conmigo, ¿sale? No puedo utilizar una hora para predicarte de este pasaje necesariamente, pero puedes acercarte conmigo para platicar. ¿Qué es lo que me hace tomar una posición reformada, una posición que la salvación no se pierde? Si Hebreos 6 significa que la persona que ha sido cristiana y después conscientemente ha rechazado a Cristo, entonces ese es el pecado imperdonable. Tengo problemas porque Pedro negó a Cristo. ¿Se acuerdan? Pedro, en medio del sufrimiento, en medio de la presión, Pedro conscientemente negó a Cristo. Y ahora, si es cierto lo que los arminianos dicen en Hebreos 6, Pedro no hubiera tenido la oportunidad de arrepentirse. Hebreos 6 nos está diciendo aquellos que han sido expuestos, iluminados y después han negado, después entonces no tienen oportunidad de arrepentimiento. Pero Pedro negó a Cristo conscientemente. ¿Cuál es la otra? Que Pedro regresó a la ley conscientemente. ¿Se acuerdan en Hechos cuando Pedro regresa y no quiere juntarse con los gentiles porque están comiendo embutido, están comiendo algo que los judíos no comían? Pedro rechaza a los gentiles, algo que Dios le había dicho: lo que yo hago puro no lo hagas inmundo. La justificación delante de mí no es a base de la ley, es a base de Cristo. Pedro decide regresar a la ley y en ese momento es exhortado, se arrepiente. Fíjate cómo Pedro nega a Cristo, cómo Pedro llega en un momento de flaqueza a confiar otra vez en las obras, pero se arrepiente. No significa que una vez ya consciente rechazas a Cristo y ahí ya quedaste, porque ya no vas a tener oportunidad de arrepentimiento. Si fuera así, sinceramente nadie en esta iglesia podría decir que ha tenido oportunidad de arrepentirse, porque todos, sin ser cínicos, todos hemos negado a Cristo conscientemente en una u otra forma. Entonces, ¿qué significa? Significa que esto habla de personas que desde el principio jamás han sido creyentes. Fíjate, versículos que nos hablan de la seguridad de salvación. Ahí te lo voy a poner, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces, ¿de qué está hablando este autor?
Va a sonar como Harry Potter, pero es un término de retórica. Este autor de Hebreos es bastante entrenado en retórica y fíjate lo que está pasando. Se llama reductio absurdum y es argumentar algo y llevarlo a su absurdo para demostrarte qué tan ridículo es pensar así. Por ejemplo, Pablo lo utiliza en 1 Corintios 15 cuando dice: si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, desdichados somos y somos unos mentirosos. Entonces te está poniendo una preposición y te la está llevando al absurdo. Te está diciendo, si esto es cierto, fíjate qué tan absurdo es lo que está pasando. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, si entonces el verdadero creyente ha negado a Cristo, ha caído de su fe, fíjate lo que va a pasar, vamos a volver a crucificar a Cristo, algo imposible. Fíjate entonces el versículo 6 de Hebreos 6, dice, es imposible. Este es el absurdo. Versículo 6, capítulo 6. Es imposible porque así vuelven a crucificar a Cristo. La Reina Valera dice, eso volvería a hacer crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos. ¿Puedes volver a crucificar a Cristo? No puedes. No puedes. Entonces te está dando el absurdo. Te está diciendo, si en verdad un cristiano verdadero es capaz de rechazar a Cristo, verdaderamente rechazar a Cristo, entonces tendría que volver a crucificar a Cristo. El versículo 9 dice, versículo 9, capítulo 6, aunque nos expresamos así, fíjate, está diciendo, está hablando de una expresión, aunque hablamos así, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que a ustedes les espera algo mejor. O sea, a ustedes, sé que ustedes no son de esos, pero estoy hablando así, consciente de que a ustedes les espera algo mejor. Entonces, si te perdiste en estos 5 minutos, ¿de qué se está tratando Hebreos 6? Te está hablando de personas que dicen haber experimentado gracia, pero en verdad son incrédulas. Fíjate cómo lo dice, una vez han sido iluminados. En otras palabras, han escuchado del Evangelio. No son desconocidos del Evangelio, se les ha predicado a Cristo. Que han saboreado el don celestial, literalmente es experimentado. Ya sea que diga que han saboreado el don celestial, la cena del Señor, o han experimentado el don celestial, relacionado a las bendiciones espirituales de la iglesia. En otras palabras, es relacionado con lo que viene, que han tenido parte en el Espíritu Santo. En otras palabras, han sido beneficiados de una forma u otra por el Espíritu en una comunidad. Han venido por los beneficios prácticos, pero no han venido por Cristo. Entonces son personas que incluso han tenido un mejor matrimonio. ¿Por qué? Porque tal vez la otra persona, su pareja, su esposo o su esposa, ha llegado al arrepentimiento, ha llegado a la obediencia, y entonces estas personas son personas que experimentan o que son parte de la bendición espiritual, pero que ellas no han experimentado por ellos mismos esa bendición espiritual. Son parte, son relacionados, están relacionados a, pero no lo han apropiado, no se han hecho parte de. Entonces muchas veces venimos a la iglesia en conferencia de matrimonios. Voy a tener la esposa que siempre soñé. Bueno, voy y me dan 5 tips para mejorar a mi esposa. Y vengo y veo que mi esposa va mejorando, le va echando ganitas. Bueno, me quedo en la iglesia. Vengo a la iglesia por una esposa, no vengo a la iglesia por Cristo. Vengo a la iglesia para que me sane el dolor de la espalda, pero no vengo a la iglesia por Cristo. Son personas que de una u otra forma han sido beneficiados, pero no han conocido a Cristo. Fíjate lo que dice 1 de Juan 2:19. Aunque salieron de nosotros, literalmente, aunque fueron parte de nosotros, en realidad no eran nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Los incrédulos de Israel experimentaron el maná, caminaron por el desierto, murieron como incrédulos. Ponte a pensar en Judas. Judas se sentó enfrente del mejor predicador del mundo. Judas comió del pan dividido por Cristo. Judas vio cómo Cristo sanaba, le daba vista a los ciegos, resucitaba a Lázaro. Judas experimentó eso. Judas terminó muriendo como incrédulo. ¿Te das cuenta?
Entonces está diciendo, aquellos que han experimentado, aquellos que han saboreado, que han sido parte del don celestial, pero sin una convicción propia. Mateo 7, 21, 23, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y estos se incluyen en la comunidad y en tu nombre expulsamos demonios? 23, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de mal. Han sido expuestos a la predicación, probaron, experimentaron, escucharon y rechazaron. Entonces el versículo 7 de Hebreos 6, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale de nada, está a punto de ser maldecida y acabada por ser quemada. Participan en la iglesia, pero no son salvos. Pon atención en esto. Ser parte de una iglesia no significa que eres cristiano. Ser parte de una iglesia no significa que eres cristiano. Estar en la alabanza no significa que eres cristiano. Pasar por membresía no significa que eres cristiano. El autor de Hebreos está diciendo, tu perseverancia es la prueba de tu fe y tu perseverancia es la consecuencia de la gracia. No es una condición para recibir gracia, pero es un fruto de la gracia. Si tu gracia es verdadera, es incondicional, pero es transformadora. Si tu gracia es verdadera, te va a transformar. Entonces, fíjate que hayas empezado bien no significa que vayas a terminar bien. Pudiste haber venido, no soy inocente, pudiste haber venido por emocionalismos, por otra persona, por lo que sea, pero no viniste por Cristo. Eres malo, sí. Has visto transformaciones en los demás y no en ti, o tus transformaciones no son duraderas. Vienes a la iglesia por beneficio práctico. ¿Qué es lo que mi iglesia me da? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Hace rato estaba juntándome, no sé, tal vez interrumpí a unos que estaban ahí en membresía, pero vino un señor, no está aquí, por eso se los comparto. No voy a decir nombres, pero vino un señor pidiendo dinero. Entonces le dije, no tenemos, pero mira, tenemos paquetes de comida ya hechos para ustedes, para compartir. Y pues se puso medio violento y se terminó yendo. Y entonces me dice que él no quiere a Dios porque al final de cuentas, pues Dios literalmente no le ha resuelto lo que él necesita que le resuelvan. Y esta persona está amargada, está frustrada. No viene a Dios, viene un genio de lámpara. No conoce a Dios. Dios quiere más tu santidad que tu comodidad. Está dispuesto a llevarte por valle de sombra de muerte. Lo hemos visto. Has escuchado la predicación sin transformación. Niegas a Cristo con tu conducta. Entonces, eres feo, sí. Tienes oídos perezosos, no has progresado espiritualmente, prefieres ser entretenido y no alimentado, nadie ha aprendido de ti, sabes más de lo que practicas y sigues en lo elemental, eres malo, sí, has visto transformaciones en los demás y no en ti, vienes a la iglesia por beneficio práctico, has escuchado la predicación sin transformación y niegas a Cristo con tu conducta. ¿Quién es el bueno? Ya con esto termino. El versículo 9 dice, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros que les espera lo mejor, es decir, lo que le atañe a la salvación, porque Dios no es injusto, pon atención, para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado. Fíjate cómo la gracia trae frutos. No es que a través de mis frutos me merezco la gracia, no. Es que la gracia es transformadora, es incondicional y Dios me salva a pesar de lo que soy. Y su obra no termina ahí, me sigue transformando. Entonces dice, nosotros sabemos que ustedes pertenecen a nosotros, porque Dios no es injusto como por olvidarse de las obras de amor que ustedes han hecho. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. En otras palabras, el cristianismo no es perfección, sino es crecimiento constante. El cristianismo no es perfección, sino es crecimiento constante. Eres creyente, sí, la gracia te impulsa a esfuerzo.
Si te dueles por tu pecado, si corres a Cristo en tu tentación, si corres a Cristo en tu pecado, si dejas de aparentar perfección y empiezas a vivir arrepentimiento, si deseas madurar, si estás influenciando a otra persona. En la iglesia hay feos, hay malos y hay buenos. Y si esa persona es buena, no es buena por él. Es porque esa gracia incondicional y transformadora lo está sosteniendo, lo está moviendo, lo está haciendo incómodo cuando está viviendo en pecado. La semana pasada me junté con un amigo y me confesó un pecado que estaba haciendo, que estaba atorado. Y sabes que en ese momento estaba pensando, wow, de esto se trata la iglesia, de esto se trata el evangelio. Dejar de aparentar perfección, empezar a vivir arrepentimiento y que esa gracia me incomode cuando estoy en pecado. El ser cristiano no significa que voy a vivir en perfección, significa que voy a vivir en constante arrepentimiento y ese arrepentimiento me va moviendo obediencia. Y ese es el cristiano, esa es la iglesia, ese es el verdadero creyente. Fíjate, ya se los prometo, con estas voy a hacerles 2 citas, un himno y ya. Ok, fíjate lo que dice J.I. Packer, también si no lo has leído te lo recomiendo. Dice, tu fe no fallará mientras Dios la sostenga. Y gloria a Dios por eso. Tu fe no fallará mientras Dios la sostenga. No eres lo suficientemente fuerte como para caerte mientras Dios esté resuelto a abrazarte. No eres lo suficientemente fuerte para caerte mientras Dios esté resuelto a abrazarte. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Si les dijera, si fuera por mí, yo hubiera cambiado mi salvación por mi pecado favorito hace una semana después de que llegué a Cristo. Gloria a Dios que no es así. Fíjate lo que dice Juan Calvino. Debemos de pedirle a Dios que aumente nuestra fe cuando es pequeña, que la despierte cuando esté dormida, que la confirme cuando flaquee, que la fortalezca cuando esté débil y que la levante cuando sea derribada. ¿Tu fe está derribada? Ven a Cristo. ¿Estás desanimado por tu pecado? Ven a Cristo. ¿Tienes una fe débil? Ven a Cristo. Fíjate este himno. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirte, más grata oración, más férvido hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más como un hijo, más pronto en amar. Más pureza quiero, sí, más como Jesús, más de su dominio, más de la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo aquí. Y entonces nosotros creemos que en la cruz de Cristo no solo Cristo absorbió nuestro pecado, sino nos dio su justicia. Nosotros le imputamos o le dimos el pecado a Cristo y Cristo nos dio su justicia. Y entonces Cristo no solo murió por nosotros, sino vivió por nosotros. Cristo obedeció al Padre perfectamente por nosotros. No solo murió en la cruz por nosotros, vivió por nosotros, obedeció al Padre por nosotros, nos da de su justicia. En este momento Él nos ve como justos por los méritos de Cristo. Y si es cierto eso, la gracia de Dios incondicional nos va a transformar. Y eso es lo que recordamos en la Cena del Señor, que Cristo vertió su sangre por nosotros, que Cristo nos dio su cuerpo por nosotros, que Cristo nos amó incondicionalmente, pero transformadoramente. Que Dios nos ama y nos recibe tal como somos, y nos ama tanto que no nos deja tal como somos. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que recordamos en la Cena del Señor. Si eres feo, si eres inmaduro, hay gracia en Cristo. Si eres inconverso, si no crees en las promesas de Cristo, hay gracia en Cristo. Si vas bien, si tu gracia va dando frutos, gloria a Dios, y hay más gracia en Cristo. Señor, te damos muchísimas gracias por Cristo. Padre, no solo vivió por nosotros, no solo murió por nosotros, sino vivió por nosotros. Señor, nosotros le imputamos nuestro pecado, Él nos imputó, Él nos dio, Él nos otorgó, Él nos vistió con su justicia. Soy justo, totalmente aceptado, totalmente amado por los méritos de Cristo. Señor, gracias. Te ruego que esa realidad me mueva
a un esfuerzo, Señor, impulsado por la gracia, sabiéndome en este momento, a pesar de lo que